Revelaciones escalofriantes. Descubre los ocultos engaños de una brujería maldita. Las calles estaban llenas de un caos ruidoso, el eco de un mundo violento y opresivo. Ana, madre soltera de 30 años, regresaba a casa después de un agotador turno. Su corazón latía con fuerza, pero su mente la impulsaba a seguir adelante, por su hija Valentina. Sin embargo, esta noche algo era diferente. Al abrir la puerta del apartamento, un escalofrío la recorrió. Valentina, su pequeña de 8 años, estaba sentada en el suelo, temblando, con los ojos desorbitados. «Mamá, hay una mujer en la sombra», murmuró la niña, su voz temblorosa rompiendo el silencio. Ana pensó que era solo un producto de la imaginación infantil. Pero, ¿qué era esa extraña flor marchita que apareció en el refrigerador, floreciendo en el aire de su hogar? Nunca había comprado flores, los ruidos del apartamento parecían vivir, vibraban, crujían como si el mismo espacio estuviera lleno de secretos. La tensión aumentaba, y las sombras se multiplicaban a su alrededor. Ana sintió que la oscuridad se acercaba. Al mirar por la ventana, vio las luces del barrio parpadearse a una frecuencia inquietante, como si el mismo mundo estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. Las viejas supersticiones de su comunidad flotaban en su mente. Doña Rufina, la anciana del final de la calle, susurraba sobre brujerías y magia oscura. Ana siempre se había reído de esos rumores, pero esa noche, la risa se le heló en los labios. La angustia se hacía pesada. A medida que pasaban las horas, Valentina seguía señalando esa sombra en la esquina. Ana intentó calmarla, pero su niña estaba convencida de que había algo más. «Ella me está mirando», decía Valentina, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La idea de que algo o alguien pudiera amenazarlas la hizo sudar frío. Fue entonces que escuchó un portazo en el pasillo. A otro lado de la puerta, la voz de un vecino murmullaba sobre desapariciones. «No es seguro, no es seguro», decía, su voz un eco de advertencia. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, se giró hacia Valentina, que ahora estaba en el umbral de la habitación, sus ojos fijos en la puerta. Aquella presencia parecía alimentarse de su miedo. Ana sentía como su propio terror comenzaba a consumirla. La desesperación de proteger a su hija se volvió abrumadora. Fue en ese momento que, de repente, la puerta se abrió con un crujido ominoso. Allí, en el umbral, se encontraba doña Rufina, su rostro arrugado resaltando un aire de autoridad maliciosa. «He venido a advertirles», dijo, sus ojos oscuros y profundos como el abismo. «La sombra que teme tu hija, es parte de algo que no puedes ignorar». Ana sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. La anciana reveló que su familia estaba conectada con un oscuro secreto, una brujería que podría arrastrarlas hacia un destino aterrador. La angustia subía como un volcán a punto de hacer erupción. Con su corazón acelerado y el sudor frío deslizándose por su frente, Ana supo que, para salvar a Valentina, tendría que enfrentarse a la verdad que había sido enterrada. La atmósfera cargada de advertencias la dejó sin aliento, y su mente rememoró historias de traiciones y malas decisiones. «¿Qué has hecho, Ana?», parecía decir la mirada de la anciana. «¿Estás lista para deshacerlo?». La pregunta ardía en el aire, con una intensidad que casi podía tocarse. Esa noche, la oscuridad ya no era su refugio, se convirtió en una cárcel. ¿Podría Ana enfrentar lo que se avecinaba?
La historia de su vida, un laberinto sin salida, estaba a punto de entrar en su capítulo más aterrador. El reloj marcaba la medianoche, y con cada campanada, la sombra se acercaba, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. ¿Lograrán Ana y Valentina salir de esta trampa oscura, o será esa la última noche que pasen juntas en su hogar? La inquietud se cierne sobre ellas, y el terror se cierne en cada rincón. Ana respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza en medio del miedo. La imagen de doña Rufina cruzó su mente. ¿Qué hacer?, pensó. La anciana había hablado de un oscuro secreto que amenazaba a su familia, un legado que se experimentaba como un eco en sus huesos. Pero, ¿qué parte de su vida estaba marcada por esa sombra? Sin pensarlo, se volvió hacia Valentina. La niña estaba inmóvil, sus ojos fijos en el rincón oscuro, donde la sombra parecía cobrar vida. Ana se arrodilló a su lado y tomó su mano pequeña, sintiendo los dedos fríos como el hielo. «Todo va a estar bien, mi amor». «No hay nada aquí», murmuró, aunque su propia voz sonaba poco convincente incluso para ella. La puerta seguía abierta, y la figura de doña Rufina no se movía, como si estuviera esperando que Ana tomara una decisión. «¿Qué necesitas saber?», preguntó la anciana, su voz un susurro que atravesaba la habitación como un viento helado. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, su mente tambaleándose entre la realidad y la locura. «Habla, no puedo perderla», respondió Ana, apretando la mano de Valentina con más fuerza. Rufina avanzó un paso, y el aire se volvió espeso y difícil de respirar. «Hay una herencia de sombras en tu sangre. Lo que has heredado no solo son buenos recuerdos. Tus antepasados hicieron un pacto, uno que nunca se rompió. Ahora esa sombra busca cobrar su deuda, y ella ya ha sido elegida», dijo, señalando a Valentina. Un escalofrío recorrió a Ana, un frío paralizante que atravesó su piel. «No. ¿Qué significa eso?», exclamó, la voz temblando mientras la esperanza se deslizaba de su mente. «Significa que si no actúas, tu hija se convertirá en el precio a pagar. Existe un camino para deshacer el trato, pero requiere un sacrificio. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario?», cuestionó Rufina, su mirada fija y penetrante. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «El sacrificio». Esa palabra resonó como un tambor en su cabeza. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó, aunque en el fondo sabía que cada respuesta revelaría verdades aún más oscuras. Rufina se inclinó, la luz de la luna revelando arrugas desesperadas en su rostro. «No hay otro camino. Debes enfrentar a la sombra. En el lugar donde comenzó todo, en el viejo cementerio detrás de la iglesia, podrás liberar a tu hija. Será peligroso, pero solo así podrás cerrar el círculo», dijo. Ana sintió que su mente se tambaleaba, pero el tiempo se agotaba. Su instinto maternal se avivó. No podía permitir que esa sombra se llevara a Valentina. Se puso de pie de un salto. «Vamos, cariño. Tenemos que irnos ahora», dijo, arrastrando a Valentina hacia la puerta. Al salir, la oscuridad del pasillo les envolvió como un manto. Ana miró hacia el corazón de la noche, sintiendo que algo las espiaba, que la sombra ya no solo era un susurro, sino que se movía a su alrededor. Corrieron hacia la salida del edificio, cada paso resonando en eco, como si el propio aire les empujara hacia atrás. Al llegar a la calle, sentía que sus sentidos estaban al límite. El cielo parecía ofrecer un manto negro como la tinta, y la luna apenas filtraba luz. «Mamá, ¿podremos volver?», preguntó Valentina, sus ojos reflejando aún el miedo palpable. «Sí, mi amor, volveremos. Pero debemos ser valientes ahora», respondió Ana, mientras la brisa helada les traía murmullos de advertencia. Caminaron hacia el cementerio, cada paso sintiéndose más pesado. Una angustia creciente invadía su cuerpo. «Es solo un lugar», se repetía Ana. Pero en su interior,
Sabía que el verdadero horror esperaba en la penumbra. Al llegar, las lápidas se alzaban como los guardianes de secretos antiguos, y la sombra en el aire pareció cobrar forma, alzándose como un espectro ante ellas. Ana se detuvo, sintiendo como su corazón se hundía. «Vamos, Valentina. Es ahora o nunca», dijo, aunque su propia voz le llenaba de dudas. La respuesta de la sombra parecía flotar, lista para desenmascarar lo que seguía. Y entonces, un grito rompió el silencio. Habían cruzado el umbral. ¿Qué se desataría? En esa noche oscura. El eco del grito se desvaneció entre las sombras, dejando un silencio inquietante en su lugar. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Quién fue?, murmuró, su voz temblorosa mientras seguía mirando en la oscuridad. Valentina, con la mano apretada en la de su madre, temblaba. «Vamos», insistió Ana, con una mezcla de miedo y determinación. Avanzaron entre las lápidas, el aire frío y pesado susurrando secretos de aquellos que yacían bajo tierra. La luna se ocultó detrás de nubes, ahogando lo poco de luz que quedaba. En el centro del cementerio, una antigua cruz se alzaba, torcida y desgastada por el tiempo. «Es aquí», dijo, sintiendo la tensión creciente en su pecho. El viento comenzó a soplar, llevando consigo un murmullo que parecía provenir de las tumbas. Ana apretó la mano de Valentina, sintiendo la suavidad de sus dedos contra su piel. No debía temer. Tenía que liberar a su hija. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Valentina, sus ojos grandes mirándola, reflejando pánico e inocencia a la vez. «No lo sé, mi vida, pero debemos enfrentarlo», respondió Ana, tratando de infundirle valor aunque su voz se quebraba por momentos. De pronto, una ráfaga de viento helado las envolvió. Ana dio un paso atrás, sintiendo que la sombra de la cruz se alargaba de forma antinatural. «Ven, tenemos que estar juntas», instó, arrastrando a Valentina hacia ella. Entonces, desde la oscuridad, emergió una silueta. Era casi humanoide, una figura de sombras que parecía ondular y desvanecerse en su presencia. Ana reconoció el rostro familiar en medio del horror. Era la abuela de Valentina. «No puede ser», exclamó en un susurro, sintiendo que el pánico la invadía. La sombra abrió la boca, pero de ella solo salieron susurros ininteligibles, gritos de agonía atrapados en su interior. Ana se sintió atrapar en un remolino de recuerdos, risas, cuentos contados a la orilla de la cama, el calor reconfortante de su abrazo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz quebrada. La sombra se estremeció, y pareció alzar la mano hacia Valentina. «No», gritó Ana, empujando a la niña detrás de ella. La atmósfera se tornó aún más densa, como si las propias lápidas se inclinaran, queriendo escuchar. «¿Quieres que te ofrezca algo? Te daré lo que pidas, pero suéltala». Un ruido extraño resonó, como el crujir de la tierra. «El sacrificio debe ser realizado», dictó la sombra, su voz un eco de 1000 lamentos. Las manos de Ana comenzaron a temblar. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz ahora un susurro temeroso. La sombra se acercó más, vislumbrando en su interior un abismo de tristeza y rabia. «Tus ancestros han de ser confrontados. Debes buscar la verdad entre sus ojos, allí hallarás lo que buscas». La oscuridad que la rodeaba creció y volvió a disminuir. Ana comprendió que no solo enfrentaba a una sombra, sino a todo el peso de su historia familiar. ¿Qué verdad le estaba escondiendo a Valentina? El sudor frío le corría por la frente mientras una sensación de desesperación se encarnaba en su pecho. «Valentina, escúchame», comenzó, pero antes de que pudiera continuar, la tierra vibró y un grito resonó a su alrededor, un grito que no era solo del pasado, sino del mismo futuro. Ana cerró los ojos, un torbellino de miedo y determinación en su interior. «Lo haré», susurró para sí. «Haré lo que deba hacerse». Un escalofrío recorrió su espalda mientras la sombra se desvanecía, dejándole una única advertencia: el tiempo se acaba,
y el sacrificio exige sangre. Ana abrió los ojos para encontrarse en completo silencio, con Valentina aún asustada bajo su protección. Sin embargo, sabía que la confrontación no había hecho más que comenzar. «Mamá, ¿qué viene ahora?», preguntó la niña, temerosa. Ana miró a su alrededor, con el siguiente paso aún por hacer. «Debemos desentrañar la verdad antes de que la sombra elija su precio». Pero un movimiento detrás de ellos le hizo girar la cabeza. La noche no estaba lista para dejarles en paz. La penumbra se arremolinó, y algo emergió de ella, un rostro oscuro. ¿Qué ya había visto antes? ¿Quién era realmente? Ana sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. La oscuridad se espesó, tomando la forma de algo que no podía ver, pero sabía que lo sentía, un rastro de dolor y desesperación que parecía fluir de esa sombra del pasado. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Valentina con un hilo de voz, aferrándose a la falda de su madre como si ello pudiera protegerla de lo que se avecinaba. Ana retrocedió, destacándose la fina línea entre el miedo y la protección. «No lo sé, mi cielo, pero tenemos que permanecer juntas». La voz de Ana se escuchaba más firme de lo que se sentía. Se giró lentamente, su mirada recorriendo la negrura que, a estas alturas, parecía cobrar vida. El rasguño de algo arrastrándose sobre la tierra helada la hizo estremecer. Las sombras comenzaron a bailar alrededor de la cruz, formando figuras borrosas y aterradoras que susurraban en un idioma antiguo, un canto casi hipnótico que deshacía toda lógica. Ana no podía pensar, solo podía reaccionar. «Cállense», gritó, sintiendo que la desesperación se convertía en ira. «¿Qué quieren de nosotras?». Las palabras salieron como un eco, y el silencio le devolvió un profundo temor. Entonces la figura oscura se manejó hacia ellas con una precisión desgarradora, revelando facciones del rostro que Ana jamás consideró volver a ver. Era su abuela. Sus ojos vacíos reflejaban una desesperación tan profunda que dejó a Ana paralizada. «Ana», gritó la sombra, la familiaridad de su voz se tornó una pesadilla. «Despierta. No puedes escapar de tu legado. La sangre exige honor, la historia demanda sacrificio». Ana quiso moverse, pero el horror de la verdad se aferró a su garganta. «¿Qué sacrificio?», preguntó, apenas audiblemente, sintiendo que el aire se volvía grueso alrededor de ellas. «¿Qué es lo que debo hacer?». La abuela dio un paso adelante. Sus sombras se alzaron como brazos que la rodeaban mientras el frío se intensificaba. «El tiempo se consume», dijo ella, «todo lo que has sabido es una farsa. La verdad se encuentra en el antiguo altar, la brujería de tu familia, la que ocultamos». Valentina tembló al oír las palabras de su abuela. «¿Qué significan esas palabras?». «No quiero». Ana sintió que su cabeza giraba. La historia de su familia siempre había sido un susurro, una advertencia que jamás le prestó atención. Había creído que todo era solo un mito, pero ahora, atrapada en esta escena del horror, sabía que los límites de la realidad se cernían sobre ella. «Debes ir a ese lugar, tocar el altar. La sangre de los inocentes te llevará a la verdad. Necesitamos que restablezcas la conexión, o perderás a tu hija». Su abuela se desvaneció lentamente, como un reflejo en el agua, pero su mirada seguía fijada en Ana, marcando un rastro de desesperación infinita. «Vamos, antes de que sea demasiado tarde», instó la abuela en un murmullo apagado. Ana sintió que una mano fría se posaba sobre su hombro, un aviso gélido que retumbaba en su mente. «¿Qué haremos, mamá?». Valentina suplicaba, su voz quebrada llenando el vacío. «No lo sé, Valentina. Pero si tenemos que ir, iremos juntas», respondió Ana, su determinación surgiendo mientras la sombra envolvía sus pensamientos. Un odio ancestral comenzaba a tomar forma en su corazón. El antiguo altar donde la verdad aguardaba parecía el único camino a seguir, pero un pasar por allí significaba aceptar la carga del sacrificio. La advertencia crecía como un eco en su memoria. «Cuidado, el tiempo se acaba»,
Recordó cuando empezaron a moverse, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, palpitando como si el mismo cementerio pudiera sentir su pánico. Los murmullos regresaron, las voces de aquellos que habían sido olvidados, llamando a Ana hacia el lugar donde su historia comenzaba. En su mente, la pregunta se arremolinaba: ¿estaba realmente dispuesta a descubrir la verdad o provocaría un horror aún mayor? Un nuevo grito rasgó la noche, esta vez más cerca, más amenazante, un recordatorio peligrante de que el sacrificio demandaba su precio. ¿La verdad valdría la pena? El oscuro camino se delineaba ante ellas. Este sacrificio, ¿dónde las llevaría? La noche se sentía como un velo oscuro, opresivo y sofocante, mientras Ana y Valentina avanzaban temerosas hacia el antiguo altar. El aire frío rozaba sus rostros y una brisa inquietante parecía susurrar advertencias al oído. Cada paso que daban resonaba en el suelo, un eco de sus corazones palpitantes. «Vamos a encontrar a mamá». «¿Dónde está?» Valentina temblaba, cada palabra era un hilo de su miedo. Ana quiso contestar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que lo que enfrentaban era mucho más que un eco del pasado, era una sentencia. Los árboles a su alrededor parecían observarlas, sus ramas se alzaban como dedos huesudos, dispuestos a atraparlas. El frío aumentaba, como si la misma oscuridad tuviera vida, acechando cada uno de sus movimientos. Tras unos minutos, una neblina espesa comenzó a emerger del suelo. Se arrastraba con una lentitud aterradora, cubriendo sus pies y arrastrándolos hacia el suelo. «No puedo. Tengo miedo», murmuró Valentina, sus ojos grandes y asustados reflejaban el terror que ambas compartían. Ana se agachó y le tomó la mano. «No mires atrás. Solo mírame a los ojos». La voz de Ana sonaba más decidida ahora, pero su corazón rebotaba en su pecho, llevándola al borde del pánico. Finalmente, llegaron a un claro donde yacía el altar, un bloque de piedra irregular cubierto por musgo y vides, un monumento antiguo que emanaba una energía inquietante. Era evidente que esa no era simplemente una construcción, era un objeto de veneración y temor. «¿Esto es?», Valentina preguntó, la voz apenas un susurro. Ana se acercó, la curiosidad la guiaba a pesar del terror. Mientras sus dedos tocaban la superficie fría de la piedra, las sombras a su alrededor parecían danzar, se alzaban y se arrojaban como si estuvieran vivas. Un pensamiento cortante cruzó su mente: era el lugar al que su abuela se había referido, el pilar de la maldición que acechaba su linaje. «¿Qué haremos aquí, mamá?». Valentina se aferró más fuerte a su mano, su confianza se desvanecía. «Debemos tocarlo, conectar», respondió Ana, sintiendo que una fuerza extraña la llamaba, pero justo cuando su mano tocó la piedra, un grito desgarrador rasgó la noche, un lamento profundo que reverberó en sus huesos. Ana se paralizó. El sonido venía de dentro de ella, una resonancia de dolor que ni siquiera sabía que existía. «Ana, no. Salgamos de aquí», gritó Valentina, tirando de su madre hacia atrás. Pero algo comenzó a brotar del altar. Una sombra oscura, serpenteante, se desplegó desde la piedra como si la propia tierra respirara, tomando forma de figuras aterradoras. Rostros distorsionados y alargados que parecían alzar sus manos hacia Ana. En ese instante, todo se oscureció. Ana sentía que era engullida por el mismo horror que había heredado. La sombra la envolvió, susurros de antiguos ritos y sacrificios corrían a través de su mente, llenándola de imágenes y voces. La verdad que había buscado la golpeó con tal dureza que la hizo caer de rodillas. «Mamá, no. Despierta». El grito de Valentina la devolvió a la realidad. Ana levantó la vista y vio a su hija aterrorizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué estoy haciendo?», respiró, el miedo estrangulando su voz. «Debemos irnos». Valentina gritó, pero las figuras oscuras seguían acercándose,
llenando el espacio con un eco de sus propios lamentos y haciendo que el aire se volviera irrespirable. Un vórtice de sombras comenzó a girar a su alrededor. Ana entendió que huir no era la respuesta, debía enfrentarlo, enfrentarse a su legado, aunque eso significara aceptar una verdad aterradora. Valentina Ana se giró y, en un acto de voluntad, tomó la decisión que podría cambiarlo todo. Debemos conocerlo. Encontrar la verdad sobre lo que somos. Y en ese momento, el altar brilló con una luz ensordecedora. El terror se volvió tangible, creando una brecha entre el presente y el pasado. Ana sintió que la historia de su familia la envolvía, llevándola a una espiral de oscuros secretos y sombras olvidadas, pero antes de que pudiera hacer algo más, una mano fría como el hielo se posó sobre su hombro. Miró hacia atrás y un rostro conocido, pálido y lleno de lágrimas, la miraba fijamente. ¿Estás lista para el sacrificio, Ana? La voz resonó en su mente como un eco roto. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hija y desentrañar la verdad? La luz del altar parpadeaba, distorsionando la realidad como un viejo televisor en la penumbra. Ana apenas podía procesar lo que veía. El rostro de su abuela, que había estado muerto durante años, se asomaba a través de las sombras. La angustia la envolvía. ¿Era una ilusión o realmente estaba allí, frente a ella, demandando atención? La mano fría que la había tocado parecía presionar su alma. No. Esto no puede estar pasando, balbuceó Ana, sintiendo que el terror comenzaba a desbordarse en su pecho. Tus antepasados te han estado esperando, Ana, dijo la figura, su voz resonando como un eco desgarrador y lleno de dolor. La sangre llama a la sangre. Ven y cumple con tu destino. No. Valentina gritó, sacudiendo a su madre mientras el vórtice de sombras giraba en torno a ellas. Tenemos que irnos. No escuches. Pero Ana se sentía como atrapada en un trance, las palabras de su abuela vibraban en su mente con una intensidad abrumadora. La conexión con su pasado la envolvía, y sentía que las sombras deseaban liberarla de la carga de su estirpe, al mismo tiempo que buscaban reclamarla. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Ana, sintiendo una mezcla de curiosidad y horror por lo que su familia había mantenido oculto. Sacrificio es la única forma, susurró la sombra, como si hiciera eco en cada uno de sus pensamientos. La vida por la vida, solo así salvarás a los que amas. Valentina retrocedió un paso, horrorizada. Mamá, no. La vida de nadie vale eso, escapa de aquí. Pero era demasiado tarde. Ana sintió que el altar pulsaba bajo sus manos, un latido siniestro que sintió en su propia sangre. Recordó leyendas familiares sobre pactos, sombras y sacrificios. Se dio cuenta de que no solo su madre estaba atrapada en esta maldición, ella también lo estaba. Las paredes de su hogar siempre habían estado impregnadas de lo que no podían aceptar, el legado de las brujas de su familia. Las figuras oscuras comenzaron a retumbar a su alrededor, y el aire se volvía más denso, como si la noche pudiera devorarla en cualquier momento. Ana sabía que el tiempo se agotaba. ¿Qué tengo que ofrecer?, preguntó, su voz casi ahogada por el miedo. Una risa amarga resonó en el aire. Tu hija, dijo la sombra con frialdad. El sacrificio más puro. Solo así podrás romper las cadenas. No. Ana gritó, mientras su corazón se partía. La idea de perder a Valentina era un abismo negro que no se atrevía a mirar. Recuerda, Ana, susurró su abuela, cada decisión tiene un precio. Al elegir, será por el amor o la oscuridad. No puedo. Ana respiró entrecortadamente, empezando a entender la seriedad de la situación. No puedo perderla. No puedo. Entonces, la luz del altar pareció intensificarse, iluminando la neblina tenue de sombras. Ana se dio cuenta de que había una lección que hacer, algo que nunca había sido presentado de esta manera. Era un camino bifurcado, sacrificar o luchar, pero,
Mientras el vórtice continuaba girando, sombras comenzaron a enredarse en el cabello de Valentina, arrastrándola con fuerza. Ana se sintió impotente, un grito de desesperación brotó de su garganta, pero nadie la escuchó en esa noche oscura, donde las voces del pasado reinaban. Valentina. Ana extendió su mano, pero las sombras atraparon a su hija, llevándola hacia la oscuridad. El tiempo se detuvo mientras Ana se debatía entre la lucha y la rendición. Sabía que debía actuar, pero el temor a perder todo la mantenía paralizada. Valentina, confía en mí, gritó, sintiendo que cada segundo la acerca más a la decisión final. La madurez de una madre se enfrentaba al poder ancestral que la ataba. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, un eco de lo que su abuela había dicho resonaba en su mente. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? En ese horroroso instante de elección, Ana vio cómo las sombras comenzaban a perder fuerza, esperando su respuesta. ¿Te atreverías a desafiar a las sombras, Ana? Resonó la voz de su abuela, y el sacrificio parecía inevitable. ¿Podría Ana salvar a Valentina y romper la maldición, o se vería obligada a entregar su alma para ello? El dilema se hacía inminente, y la oscuridad comenzaba a reclamar su deseo, y en el instante en que tomó la decisión, se escuchó un estruendo escalofriante que vibró en la línea entre la vida y la muerte. Todo podía cambiar en un parpadeo. ¿Cómo podría enfrentarse al oculto resultado de su elección? Ana sintió que la realidad se rompía a su alrededor. Las sombras se retorcían como serpientes hambrientas, y el eco de los lamentos ancestrales parecía resonar en sus oídos, como si todo el peso de su herencia quisiese que sucumbiera. Valentina estaba atrapada, sus ojos brillando con miedo y desesperación mientras la oscuridad la arrastraba. No. No permitiré que te lleven. El grito de Ana, lleno de rabia y amor, rompió el sinfín de murmullos que giraban en su mente. La decisión no podía esperar. Con cada latido de su corazón, la luz del altar parpadeó aún más intensamente, iluminando las figuras sombrías que se acercaban. Ana, sacrifica lo que te es más querido y serás libre, volvió a susurrar la voz de su abuela, seductora y envolvente. Las sombras flotaban en el aire, llenando todo con su fría presencia, haciéndola dudar de su propia voluntad. ¿Libertad? Ana respiró pesadamente, sintiendo que el sacrificio la llamaba en un canto hipnótico. ¿Qué tanta libertad podía haber en la pérdida? La sombra de su abuela comenzó a acercarse más, acercando su rostro a Ana. Tus antepasados siempre han estado contigo, Ana. Recuerda sus nombres, sus rostros. Ellos son parte de ti, insistió la figura, la voz llena de una insistencia que se impregnaba en su alma. Ana cerró los ojos con fuerza, tratando de recordar, tratando de aferrarse a su hija en un último intento de control. No puedo dejar que eso suceda, murmuró. Pero el vórtice de sombras continuaba girando, cada vez más veloz, cada vez más dominante. Valentina, gritó, buscando el hilo de sus esperanzas en la oscuridad que consumía a su hija. Confía en mí. Yo te salvaré. Pero las sombras eran voraces y la luz parecía un mero destello en la inmensidad de la negrura que la rodeaba. El frío se convirtió en un agobiante abrazo, y Ana sintió que su propio poder se desvanecía. ¿Qué podía hacer? La verdad la golpeaba, cada lección tiene consecuencias. Con determinación renovada, se acercó al altar, una decisión aterradora brotando en su interior. Si tengo que luchar, lo haré. No le daré mi hija a la oscuridad. Sintiéndose como un frente contra un océano oscuro, comenzó a murmurar las palabras de protección que su madre le había enseñado. El aire vibraba con su voz, resonando en el espacio como un eco contra el silencio opresivo. Las sombras parecían temblar, momentáneamente desestabilizadas por su resistencia. Ella sabía que el poder de sus ancestros y el amor por Valentina podrían anular el mal que intentaba reclamarla. Déjala en paz, aulló Ana, mientras la luz del altar brillaba cada vez más, casi como si estuviera respondiendo a su desafío.
Las sombras retrocedieron, deslizándose con fuerza al borde del altar, mostrando un pánico palpable, pero entonces, una risa resonante llenó el espacio, como el sonido de cristales rompiéndose. Era la sombra de su abuela. ¿Crees que puedes enfrentarte a lo inevitable, Ana? La oscuridad siempre encuentra un camino, explicó con malicia. Las extremidades de Valentina eran cada vez más llevadas hacia el abismo, y Ana sintió que su resolución comenzaba a flaquear nuevamente. La lucha interna comenzó a desgastarla, el amor por su hija y el peso de su legado se chocaban como dos caballos salvajes. De repente, Valentina gritó, su voz a menudo resonando con terror. «Mamá, ayúdame». La imagen de su hija en apuros avivó la llama de determinación en Ana. «Te prometo que no te dejaré ir». Un grito desgarrador salió de su pecho, y un viento gélido barrió el altar mientras una visión de su familia, incluidos sus ancestros no vistos, les daba fuerza. Ana extendió sus manos, cerrando los ojos y permitiendo que su energía fluyera hacia el altar. En ese instante, una conexión vibrante se formó entre ella y las sombras, un entrelazado de luz y oscuridad, pero, ¿sería suficiente? Desde el abismo, una voz nueva capitaneó la turbulenta danza de sombras. Preparada para renacer en el fuego del sacrificio, Ana, resonó, pronunciando cada palabra como un hechizo de condena, la decisión que había tomado, la lucha que ahora enfrentaba, todo podía revertirse ante la nueva revelación que comenzaba a surgir. El sacrificio no siempre era lo que parecía, podría haber una salida aún no explorada. Mientras el altar temblaba bajo su poder, el destino de las dos mujeres pendía de un hilo. Las sombras, hambrientas y luchadoras, esperaban en la oscuridad, no solo por un sacrificio, sino también por el corazón indomable de una madre. ¿Estaba Ana a punto de perder a Valentina, o el camino hacia la salvación se estaba formando frente a ella en una luz naciente? La luz del altar explotó en un resplandor cegador, un contrincante ante la vorágine de sombras que danzaban a su alrededor. Ana sintió que el calor de su energía comenzaba a disiparse, como si el mismo aire se agrietara a su alrededor. Cada pulsación de su corazón resonaba con el eco del sacrificio inminente, y mientras mantenía sus manos extendidas, los dedos comenzaron a temblar. Valentina, el alarido reverberó en el recinto, y con cada repetición, la imagen de su hija atrapada se volvía más fugaz. La conexión que habían compartido se fracturaba, y los gritos ahogados de la niña se percutían en su mente, desgarrando su razón. La desesperación crecía, alimentada por la angustia que rodeaba su corazón. Las sombras, ahora cual fauces abiertas, se abalanzaban hacia Valentina, susurros de promesas atrayendo a la pequeña hacia el abismo. Ana sintió que el llanto de su hija calaba en sus huesos, y sin pensar, decidió que la única forma de ganar aquella guerra era balancearse en el borde de la locura. «No tomarás a mi hija, maldición», vociferó, con el aliento entrecortado. Las sombras retrocedieron un instante, momentáneamente desconcertadas por la fuerza con que Ana defendía su amor. El altar vibraba bajo sus pies, y ella recordó las historias que su madre le contaba en las noches de tormenta, sobre los rituales ancestrales que habían mantenido las familias unidas, los secretos ocultos entre ellos. Se obligó a recordar cada palabra de las invocaciones, susurros convertidos en gritos. Con un movimiento brusco, Ana se sentó sobre el altar, cerrando los ojos. La luz centelleante que emanaba de su ser podía ser su último recurso. Extendió su mente hacia el pasado, buscando los espíritus que habían custodiado su linaje. «Ayúdenme, por favor», clamó, sintiendo como su voz se unía al susurro de las sombras. Una repentina calma la envolvió. En ese momento, entendió que los ancestros no solo estaban dispuestos a ofrecer ayuda, sino que se unían a su lucha. La conexión se formó como una cadena energética, resonando a través del espacio, y en la distancia, escuchó un eco de risas y palabras que nunca había pronunciado, pero que le eran familiares. Mientras aquel poder ancestral la empoderaba, sentía que la temperatura aumentaba, el frío que había invadido la estancia era reemplazado por un fuego interior. A medida que su energía crecía, los ecos de las sombras crujían como ramas secas,
temerosas del ascendiente calor. No me iré sin mi hija. Su voz se petrificó en el aire cargado, y el altar comenzó a brillar, proyectando figuras espectrales que danzaban como fantasmas reanimados. Los lamentos ancestrales se multiplicaron, ya no eran una carga, sino un refuerzo. Las sombras, ahora más confusas que amenazantes, se enlazaron entre sí como serpientes temerosas. Ana sintió el sudor resbalando por su frente. El esfuerzo de invocar la fuerza de sus ancestros era abrumador, pero no podía detenerse. Valentina, murmuró, abriendo los ojos y viendo cómo su hija parecía perderse cada vez más en la penumbra. Sé valiente, por favor. Las sombras respondieron, retorciéndose y contorsionándose a su alrededor. Una risa grave cortó el aire, salpicando el ambiente con un toque de locura. Has invocado lo que no comprendes, Ana. La sombra de su abuela se erguía por encima de ella, pero esta vez era diferente, más fuerte, más convincente. La amenaza no es la oscuridad, sino la luz que intentas liberar. Ana sintió que el suelo temblaba más violentamente. ¿Qué significa eso? La ansiedad empezó a florecer en su interior, mientras las sombras parecían crecer, alimentándose de su incertidumbre y su miedo. No me mientas. Pero la risa se tornó un estruendo, y la oscuridad comenzó a abarcarlo todo nuevamente. Ella podía sentir cómo comenzaba a perder el control, la luz de su poder flaqueando cada vez más. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de valentía onfiaba en ella. Si esta oscuridad es parte de mí, entonces yo seré la luz que me libere, pronunció, lista para arriesgarlo. La penumbra se retorció más, como si las sombras mismas supieran que se acercaba un cambio. Ana, empoderada por sus raíces, sabía que la batalla no solo era por su hija, era por su propia alma. Las sombras hicieron un intento más, acercándose, pero Ana se sintió elevarse, desafiando el abismo. Las figuras de sus ancestros la rodearon, y el brillo en el altar se intensificó en un resplandor casi divino. No, la voz de su abuela, combinándose con el grito de Valentina, se entrelazaban en un crescendo que la llevó al límite. Un estruendo sacudió la oscuridad mientras Ana se preparaba para lo inevitable. El destino del amor y el sacrificio se encaminaban hacia un desenlace inesperado. Pero, ¿podría una madre verdaderamente enfrentarse a las sombras que llevan dentro? La penumbra temió lo que estaba a punto de liberarse, y Ana sintió que cada segundo era una eternidad. El aullido del viento se desvaneció junto a un susurro siniestro, y aquel eco de promesas desgarradoras retumbó en su mente. ¿Estás dispuesta a renunciar a ti misma por lo que amas? Ana sintió que el suelo se partía bajo sus pies, como si la misma tierra la despojara de apoyo. Las sombras caían sobre ella, mezclándose en un apaño incesante, como si buscaban su punto débil. Su corazón latía con cada vez más fuerza, un tambor de guerra en su pecho que la recordaba que el sacrificio era inminente. Valentina susurró, su voz quebrada, casi un eco ahogado por el caos que la rodeaba. La imagen de su pequeña se deslizaba entre las sombras, como un reflejo en el agua turbia. Cada vez que creía alcanzar a su hija, ésta se desvanecía un poco más. Fue entonces que una idea aterradora cruzó su mente, ¿y si nunca estuvo allí? La risa siniestra de su abuela resonó nuevamente, como un canto de sirena que atraía a Ana a la desesperación. Te has dejado engañar, como tantas antes que tú. La luz que buscas solo revelará más oscuridad. La sombra de su abuela se erguía, imponente y desalmada, mientras una sombra detrás de ella parecía cobrar vida, tomando la forma de un ser retorcido y aún más oscuro. Ana sintió el aliento helado de la realidad apretándose a su alrededor. Las figuras ancestrales a su lado parecían titubear, como si no estuvieran seguras de si debían seguir apoyándola o alejarse de aquella entidad. No pueden abandonarme, gritó, y en su voz había un rayo de determinación. Sin embargo, la duda alimentada en su interior era un monstruo que crecía, devorando su confianza. Las sombras comenzaron a acercarse, danzando alrededor del altar, recreando un espejismos que le susurraban que su lucha era inútil.
Pero en un instante de lucidez, Ana recordó las antiguas palabras de poder que su madre le había transmitido. Debía convertirse en el faro que ahuyentara la tormenta. La luz que emanaba de su corazón brilló intensamente mientras pronunciaba las palabras ancestrales que aún reverberaban en su memoria. Protégenme, ancestros, provean el fuego eterno que me fortalece. Mientras su voz resonaba, el ambiente se tensó, un silencio sepulcral la envolvió, y las sombras vacilaron, aletargadas por la fuerza resonante del legado familiar. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La sombra de su abuela se deslizó más cerca, su rostro ahora un mar de agonía y rabia. Estás a un paso de perderlo todo. La luz de tus ancestros no es más que una ilusión, ellos se alimentan de tu miedo, de tu desesperación. Las palabras de la sombra calaron profundamente en Ana, quien sintió como las dudas brotaban nuevamente, como raíces desgarrándose de la tierra. Pero no debía rendirse. Valentina, estoy aquí, gritó, atrayendo la esencia de su hijo hacia ella, aferrándose a la idea de que la esperanza era más fuerte que el miedo. Los ecos de sus ancestras se multiplicaban, ahora más audaces, y el brillo del altar se transformó en una serie de destellos estelares. La visión de su hija se hizo más clara, emergiendo a través de un negro abismo. Ana la vio. Su pequeña estaba en un lugar oscuro, pero su energía aún luchaba por salir a la superficie. Pero algo cambió. El altar comenzó a temblar, y la conexión entre Ana y su hija pareció tensarse, una cuerda al borde de romperse. El aire se volvió pesado, impregnado de un aroma a ceniza y descomposición. Las sombras, sintiendo que su poder era cuestionado, cargaron con furia. Nunca saldrás de aquí, aulló una figura oscura, sus ojos llamativos como brasas en la noche. Se abalanzó hacia ella, en un intento de asfixiar las luces que había invocado. Ana, sintiendo la presión de la oscuridad, gritó con todo su ser, soy la luz que cruzará la oscuridad. Justo cuando pensó que iba a ser engullida, una avalancha de luz brotó desde dentro de ella, formando un muro que empujó a las sombras hacia atrás. Pero la lucha no había terminado. La sombra de su abuela se acercaba, ahora más amenazante, riéndose con un eco insistente. Esto es solo el comienzo, hija mía. La oscuridad no se marcha tan fácilmente y hay algo más que deberías saber. Ana sintió que la angustia se convertía en miedo profundo. La revelación de lo que realmente había desatado se cernía sobre ella. ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de abrir la puerta a aquel mundo oscuro? El altar vibraba a su alrededor, y las luces comenzaron a desvanecerse, dejando a Ana una vez más frente a las sombras danzantes, pero ahora con una sensación nueva en su pecho, un terror visceral por lo que pudo haber desatado, por lo que era capaz de perder. Mientras la oscuridad cerraba filas a su alrededor como una tormenta en el horizonte, la pregunta lo atravesó todo: ¿qué secretos aguardan entre las sombras, y qué sacrificios están dispuestos a hacer por amor? El aire en el cementerio se volvió pesado, casi insoportable, mientras Ana sintió que todas las sombras se arremolinaban a su alrededor. Su decisión había sido clara, pero la realidad era más feroz de lo que jamás había imaginado. La lucha por su hija se convertía no solo en una batalla física, sino en un choque contra su propia historia ancestral. No permitiré que te la lleven, gritó con la voz quebrada, viendo cómo Valentina luchaba por liberarse de las garras oscuras que la rodeaban. Las figuras sombrías se abalanzaban, clamando por la entrega de un sacrificio. La sombra de la abuela, que había sido un faro durante tanto tiempo, ahora se convertía en un eco aterrador, girando ante ella como una tormenta. Ana respiró hondo, sintiendo que cada fibra de su ser se llenaba de amor por su hija. Esa luz que había sentido antes, ese calor que provenía de su interior, debía intensificarse. Las enseñanzas de su madre y su abuela resonaron en su mente. La luz no solo ahuyenta las sombras, también puede transformarlas. Con ese pensamiento, sintió que una energía desconocida brotaba desde su pecho. Yo soy luz, soy amor. Soy la madre que te protegerá, gritó,
alzando ambas manos hacia el cielo, el sudor resbalando por su frente. La fuerza que emanó del altar se intensificó, salpicando alrededor de ella como estallidos de estrellas. Las sombras titubearon. «No te atrevas, Ana», aulló la figura de su abuela, ahora más amenazante. Pero el poder de la luz comenzaba a recorrer sus ramas. Ana cerró los ojos y se concentró, invocando el amor por Valentina para dar vida a su fuerza. La luz que comenzó a brillar a su alrededor se vio reforzada por las visiones de su infancia, las risas de su hija, y la promesa de protegerla ante cualquier oscuridad. «Libérala», imploró, mientras luces doradas chisporroteaban alrededor de su cuerpo, derritiendo las sombras a su alrededor. La conexión entre madre e hija se sentía tangible, como un cable que vibraba en la electricidad del amor, y con cada respiración, la oscuridad se disolvía. «No. Esto no puede ser». La sombra contraatacó, pero era débil. Los murmullos ancestrales se tornaban ecos celebratorios, uniéndose a su lucha. Ana sintió que la energía de sus ancestros la rodeaba, apoyándola, mientras las sombras se retorcían como serpientes atrapadas en su propia trampa. «Ahora, da un paso atrás», gritó Ana, y las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose en un remolino de luz y oscuridad. El altar brilló con una intensidad nunca antes vista, reflejando el amor que había combatido la desesperación y el miedo. El rostro de Valentina se empezó a vislumbrar entre la neblina, el miedo en sus ojos transformándose en esperanza. «Mamá», gritó la pequeña, extendiendo sus brazos hacia ella. El tiempo parecía detenerse. Ana sintió que todo lo que había sacrificado había valido la pena. Nadie podría separarlas. Ana alzó su mano, y la energía se disparó como un rayo. «Eres libre», exclamó, dirigiendo la luz hacia su hija. Algo en el aire cambió. Las sombras comenzaron a disiparse, mientras el terror que huía se convertía en un susurro olvidado. «Valentina, ven». Cuando finalmente sus manos se encontraron, un estallido de luz y amor envolvió a ambas, arrastrando consigo las sombras que habían intentado devorarlas. El suelo tembló, los ecos de voces ancestrales resonaron en la noche. Ana sintió a su hija en sus brazos, un refugio de seguridad que la llenó de fortaleza. La atmósfera pesada ya no tenía poder sobre ellas. Cayó de rodillas, sintiendo que el peso del mundo se desvanecía. Juntas, miraron hacia el cielo estrellado, el aire ahora fresco y limpio. Las sombras habían huido, y el legado que había parecía desvanecerse en un canto de redención. «Estamos a salvo», murmuró Ana, y Valentina sintió con la seguridad en sus ojos. Al salir del cementerio, el peso del miedo se aligeró en sus corazones. La historia de su familia había sido transformada en un puente hacia el amor, y las sombras nunca más aprenderían a abarcar la luz que había florecido en su interior. Ana sabía que podían regresar alguna vez, pero por ahora, el vínculo que las unía era más fuerte que cualquier oscuridad heredada. Mientras caminaban hacia un nuevo horizonte, Ana miró a su alrededor, sintiendo que la verdad que tanto había temido ahora les pertenecía. El amor siempre triunfa, incluso frente a las más grandes sombras. En ese momento, lo más importante era que estaban juntas, libres y listas para construir un futuro. Hoy más que nunca, el legado de la luz brillaba con fuerza, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Muestra tu apoyo y forma parte de esta increíble comunidad.